Gracias alimentarias. Vamos a ver también sobre las definiciones legales. Como ya lo sabemos, las grasas son la mayor reserva de energía en el organismo, ya que representan la fuente más importante de energía de los alimentos y que proporcionan más del doble de kilocalorías que las proteínas o los carbohidratos. Sabemos que las grasas son las responsables de la sensación de saciedad o plenitud después de ingerir los alimentos. Los lípidos, también conocidos así, son moléculas orgánicas de gran valor en nuestra dieta, cuyo nombre va a derivar de la palabra griega lipus, que significa grasa. Aunque también conocemos los aceites y sabemos que estos se originan del latín óleo, que a su vez deriva del griego elaca, que significa olivo, que es el árbol que se obtiene del aceite de oliva. Como ya lo sabemos, las grasas o lípidos están compuestos en su mayor parte por lo que es carbono e hidrógeno, y en una menor proporción, pero presentes, oxígeno, fósforo, azufre y por supuesto nitrógeno. Sabemos que este es un grupo de sustancias muy heterogéneas y estas según sus funciones que desempeñan, aunque todos ellos representan una serie de características comunes como su insolubilidad en agua. Es una característica básica de los lípidos de los que derivan sus principales propiedades biológicas y lo que conocemos como una propiedad de hidrofobicidad, que es la imposibilidad de mezclarse con lo que es el agua. Pero estos son muy solubles en disolventes orgánicos como lo que es el éter, el cloroformo y benceno. La diferencia entre grasas y aceites las vamos a encontrar en lo que es la temperatura a las que éstas se encuentran. Si estamos hablando de una temperatura ambiente, vamos a encontrar las grasas que se consideran sólidas o semisólidas, o los aceites que estos van a permanecer líquidos a temperatura ambiente. Otras características como punto de fusión, viscosidad, estabilidad a la oxidación, estas están dadas por el tipo de ácido orgánico que las representa o contiene, que quiere decir el tamaño de la cadena o cantidad de insaturaciones que se pueden presentar entre carbono y carbono. Las funciones de los lípidos en el organismo. Sabemos que estos desempeñan un papel fundamental en lo que es el crecimiento y desarrollo del cuerpo humano y que van a intervenir en multitud de procesos fisiológicos como de reserva energética, que aquí van a estar los triglicéridos o triacilglicéridos, que es la forma más común de almacenar energía e importante en la mayoría de los organismos. En su función estructural forman parte de las membranas celulares y vainas de la mielina que protegen a lo que son los nervios, y estos son los fosfolípidos y el colesterol, que se les conoce como los arquitectos de la membrana plasmática. Pero también están en las funciones endocrinas, en donde muchos esteroides van a actuar como hormonas, los mensajeros del organismo, y participan en su síntesis de hormona y absorción de lo que son las vitaminas. Pero en la termorregulación sabemos que son los responsables y que su protección contra el frío de los triglicéridos del tejido adiposo blanco actúan como un aislante y los del tejido adiposo marrón como un combustible de una bomba de calor. Tipos de lípidos según su composición. Los lípidos sabemos que son un grupo muy heterogéneo que van a desempeñar múltiples funciones y que tienen diferentes características según su ocupación. Estos podemos encontrarnos como lípidos saponificables, que se van a derivar a su vez en simples y compuestos, en donde los simples van a ser las grasas saturadas e insaturadas, además de los compuestos como triglicéridos y fosfolípidos. Y los lípidos no saponificables. ¿Cuál es esta diferencia? Bueno, son los que forman jabón y los que no forman jabón. Por lo tanto, los no saponificables es el colesterol. Vamos a conocer a los lípidos saponificables, que son los que forman jabón, y son los lípidos que contienen ácidos grasos en su molécula y producen reacciones químicas de saponificación. Los ácidos grasos simples son lípidos compuestos por carbono e hidrógeno y forman moléculas de ácidos grasos y son los que realmente se definen como grasas. Aunque habitualmente equipar el concepto de lípidos con el de grasa no es del todo correcto, ya que el término de grasa utilizado con propiedad hace referencia al tipo de lípido por el que está compuesto el ácido graso. Los ácidos grasos pueden ser saturados e insaturados en función de que contenga o no dobles enlaces.
Por tanto, en función del tipo de ácidos grasos que lo contengan, vamos a distinguir los siguientes. Clasificación de los lípidos. Sabemos que son un conjunto de sustancias muy heterogéneas y que éstas se encuadran en dos grandes grupos según contengan o no en su composición ácidos grasos, ya que todos los ácidos grasos son lípidos, pero no todos los lípidos se consideran ácidos grasos. Antes de seguir adelante, vamos a dar la definición y su importancia de lo que es el ácido graso y vamos a dedicarle un apartado. Los ácidos grasos son moléculas constituyentes de algún tipo de lípidos. Van a estar formados por una cadena lineal de hidrocarburo de diversa longitud o número de átomos de carbonos y se caracterizan por ser bipolares. Vamos a analizar qué es bipolaridad o por qué se dice que los lípidos se caracterizan por ser bipolares. Esto quiere decir que tienen dos polos de extremos diferentes. En un extremo, como lo observamos en la imagen, en la parte de arriba, hay un enlace carboxilo que está compuesto por un carbono, dos oxígenos y una molécula de hidrógeno. Y es la zona a la que le vamos a llamar polar o hidrófila, que esta va a ser soluble en agua. El otro extremo es en la que tenemos en la parte de abajo y presenta un grupo metil, compuesto por un carbono y 3 hidrógenos. Y este se denomina zona apolar, que es hidrófoba o insoluble en agua. La clasificación de los ácidos grasos de acuerdo a su estructura química. Sabemos que estos tienen diferentes peculiaridades que vale la pena destacar, ya que llevan o no dobles enlaces entre sus átomos, entre carbono y que van a tener diferentes propiedades físicas y químicas. Y por supuesto que estas van a repercutir en las características nutricionales, por lo tanto, en las cuales podemos encontrar a los ácidos grasos saturados. Estos ácidos grasos saturados se dice que es cuando entre sus enlaces carbono y carbono, entre su cadena, se van a unir por enlaces simples. Y la fórmula básica de una molécula complementa saturada es CH3, CH2N y un extremo carboxílico. Sabemos que los enlaces simples van a ser más estables que los que llevan un doble enlace. Esto, el enlace sencillo los hace ser sólidos a temperatura ambiente con un punto de fusión más elevado y van a necesitar, por lo tanto, una mayor temperatura para poder romper sus enlaces y convertirse en líquidos. También, esto de ser más estables, por lo tanto, son más resistentes a reaccionar con el oxígeno y, por lo tanto, son más resistentes a la oxidación. Estos ácidos grasos saturados se encuentran en alimentos de procedencia animal y se caracterizan por ser sólidos a temperatura ambiente. Ácidos grasos insaturados son los que representan en una cadena algún doble enlace que van a unir entre carbono y carbono. Aquí vamos a tener una subclasificación entre monoinsaturados, que es cuando presentan un solo enlace doble, y lo que son los poliinsaturados, cuando tienen más de un doble enlace unidos entre carbono y carbono. Los ácidos grasos insaturados se encuentran en estado líquido a temperatura ambiente. Su origen siempre suele ser o casi siempre va a ser vegetal. Se encuentran en cantidades elevadas en lo que son los frutos secos, las semillas como de lino, girasol y sésamo, el pescado azul y los aceites vegetales como el aceite de girasol, el de oliva o el de maíz. Monoinsaturados solo presentan un doble enlace. Van a estar presentes en el aceite de olivo como ácido oleico, en el aceite de colza, frutos secos, pistachos, anacardos, almendras, avellanas y nueces, además de cacahuates, aguacates y sus aceites. Son líquidos a temperatura ambiente, pero se solidifican cuando se someten a bajas temperaturas. Ácidos grasos poliinsaturados. Tienen varios dobles enlaces en su composición. Estos los vamos a encontrar en aceite de girasol, soya, maíz, pero también en aceites de pescado como los azules, atún, salmón y sardinas. Dentro de estas grasas vamos a encontrar ácidos grasos esenciales que son imprescindibles para la supervivencia y que deben ser ineludible aportarlos por la dieta, ya que el organismo carece de la posibilidad de sintetizarlos a partir de precursores.
El organismo los necesita para el desarrollo del cerebro, para el mantenimiento de las membranas celulares en los tejidos, el control en la inflamación y coagulación de la sangre, además de que participan como mediadores en la respuesta inflamatoria y en los procesos inmunitarios. Su carencia provoca importantes déficits nutricionales. Estos ácidos grasos esenciales son el ácido linoleico omega 6 o ácido linolénico conocido como omega 3. Los dobles enlaces que presentan en sus cadenas los ácidos grasos insaturados les otorgan una serie de características especiales como las propiedades de reaccionar con otros elementos como por ejemplo ácido sulfúrico, propiedad que denomina la saponificación y que es lo que se utiliza para hacer jabones domésticos. La facilidad para reaccionar con el oxígeno del aire va a provocar su oxidación, que es lo que normalmente se conoce como enranciamiento de las grasas. La posibilidad de adicionar hidrógeno es otra característica ya que da lugar a la hidrogenación de las grasas vegetales, lo que permite transformar estos aceites en grasas sólidas, y esto se realiza de forma industrial obteniéndose así las denominadas y conocidas grasas trans. Esto merece que le dediquemos una atención especial, ya que las grasas trans o GT son ácidos grasos saturados que se obtienen de forma industrial a partir de los ácidos grasos insaturados por un proceso llamado hidrogenación. Esto consiste en modificar algunas de las características organolépticas haciendo que sean aún más estables, menos dadas a enranciarse y que pasen a ser sólidas a temperatura ambiente. Este proceso de transformación, como ustedes ya lo vieron en el video, de grasas vegetales o insaturadas a grasas saturadas, pasan a ser grasas recomendables a ser grasas parcialmente peligrosas. Actualmente se sabe que las grasas trans son más dañinas que las grasas saturadas, pero a pesar de ello, la industria sigue utilizándolas en los productos ya que se obtienen mejores características para alargar la vida de anaquel, ya que aumenta el plazo de caducidad, reduce el enranciamiento y conserva mejor el sabor de los alimentos. Lípidos compuestos. Son saponificables y además de contener en sus moléculas carbono, hidrógeno, oxígeno, forman ácidos grasos, incluyendo elementos como el nitrógeno, fósforo, azufre y bien otras moléculas como el glicerol. En este grupo vamos a encontrar a los triglicéridos que están formados por una molécula de glicerol unido a 3 ácidos grasos y una longitud de sus moléculas que suele ser dentro de 16 y 22 átomos de carbono. Este confiere unas propiedades que veremos a continuación. Estos constituyen la mayor reserva energética en el organismo. Las grasas animales se van a almacenar en lo que es el tejido adiposo, en el interior de lo que son los adipocitos en forma de triglicéridos. Estos triglicéridos en el organismo proceden de dos fuentes, de los lípidos que se consumen en la dieta que van a ser digeridos en el intestino y convertidos en ácidos grasos por un proceso llamado lipólisis. De la síntesis hepática, además, como el hígado es el órgano que, entre muchas otras funciones, tiene la capacidad de almacenar y sintetizar a los triglicéridos. Y por último, recordamos a los lípidos no saponificables, que son los que no tienen ácidos grasos en su composición, pero que además tampoco forman jabones, ya como lo hemos dicho que son un grupo muy amplio y diverso en el que encontramos tres subtipos: terpenos, esteroles y las prostaglandinas. El principal aquí es el colesterol. Este es un lípido más importante y se encuentra en nuestro cuerpo, de compleja estructura química, y se debe de destacar que es una molécula bastante hidrófoba, es decir, insoluble en agua pero muy soluble en disolventes orgánicos como el cloroformo. Al igual que los lípidos, el colesterol va a intervenir en la formación de membranas celulares, siendo una sustancia fundamental para el buen funcionamiento de estos orgánulos, ya que regula la entrada y salida de sustancias de la célula. Además, es necesario para la síntesis de hormonas sexuales y suprarrenales. Es precursor de ácidos grasos biliares que intervienen en el proceso de digestión de las grasas, por los cuales las moléculas imprescindibles en la función biológica.